cómo se almacena la energía en los capacitores. Hay problemas que nos vienen, ¿no? Calcula la energía y todo eso. ¿Qué te he dicho? Que un capacitor almacena energía gracias a su campo. La energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor cargado es igual a la cantidad de trabajo requerido para cargarlo y por lo tanto es posible obtener la energía potencial de un capacitor cargado a partir del cálculo del trabajo que se requiere para cargar. Eso, chequea. ¿Qué te dije yo, por ejemplo, en este primer ejemplo? Cuando yo quiero cargar este capacitor, voy a generar cargas positivas, voy a llevar cargas positivas hasta acá. Llevar estas cargas positivas requiere un trabajo. Este trabajo nos va a llevar a la energía. Trasladar todas estas cargas de estos puntos requiere un trabajo. Entonces, ese trabajo se va a almacenar en forma de energía acá. ¿Y quién es lo que está trasladando esas cargas? Está trasladando una fuerza electromotriz, aparte también el campo que se genera. Todos ellos empiezan a generar un trabajo. Entonces, esta fuerza electromotriz del voltaje, de la fuente de voltaje, va a empezar a trasladar las cargas. Eso va a ser igual a la fuerza que tiene este campo acá, que se va a generar un campo entre las dos placas del capacitor. Este campo va a almacenar toda esa energía que liberó esta pila para trasladar estas cargas. Ese campo almacena ese trabajo. Entonces, para la energía potencial de un capacitor cargado a partir del cálculo del trabajo que requiere para cargarlo. Entonces, el trabajo, acá hay una definición, es una nueva fórmula. No lo usan en el curso, pero te la voy a demostrar. Es para demostrarte las fórmulas de energía. Para eso es. El diferencial del trabajo se calcula como el voltaje por diferencial de carga. O sea que con un cierto voltaje yo estoy trasladando una cierta unidad de carga realizando un trabajo. Eso nos dice. Trabajo es directamente proporcional a la cantidad de carga y al voltaje que yo estoy utilizando para mover esa determinada cantidad de carga. De eso viene esta fórmula. Entonces yo le aplico diferenciales porque yo quiero cargar un capacitor. Un capacitor, cuando yo quiero cargarlo, normalmente está en una carga igual a cero. Entonces, para cargar este capacitor, yo tengo que realizar un trabajo moviendo estas cargas hasta llevarlo a un valor Q. Desde cero voy a ir hasta un valor Q. Entonces, al cargar un capacitor se requiere ir desde un valor pequeño, cercano a cero, o un valor infinitesimal tipo diferenciales, cercano a cero de carga hasta un valor Q final. Entonces, el trabajo para cargar un capacitor es igual así. Es diferencial del trabajo por voltaje por diferencial de carga. ¿Por qué al voltaje no le aplico diferencial? Porque el voltaje es constante, la fuente va a estar ahí siempre con su valor. Por ejemplo, yo tengo una pila de 15 voltios, va a estar ahí. Pero la carga es lo que va a variar porque la carga va a hacer una curva, va a empezar a subir. El capacitor va a empezar a adquirir un coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb, hasta llegar a su tope, que es 10 o 100, cualquier valor, hasta llegar a su tope. Por eso tomo un diferencial de carga y empiezo. Diferencial del trabajo va a ser igual a carga por diferencial de carga entre capacitancia. ¿Qué ocurre? Tú sabes ya esto, ¿sí o no? Que el voltaje, capacitancia es carga entre voltaje. Voltaje es igual a carga entre capacitancia. Estoy reemplazando eso nomás. Acá estoy poniendo un valor Q, el Q máximo que quiero llegar entre la capacitancia por diferencial de carga. Entonces ya le di nueva forma a esta fórmula. Como yo tengo diferenciales, yo no quiero en términos de diferenciales, voy a integrar. Entonces la diferencial de trabajo va a ser igual carga por diferencial de carga entre capacitancia. Integro desde un valor cero hasta llegar a un valor máximo de trabajo que voy a realizar para mover esas cargas. Integro esto por diferencial del trabajo. Estoy integrando un diferencial del trabajo. Para mover este diferencial de carga estoy usando un pequeño diferencial de trabajo. Entonces integro de cero hasta el máximo valor del trabajo. Esto integral del diferencial de trabajo va a ser igual W. Aquí está W. Saco la constante, tú sabes que la capacitancia siempre se mantiene constante. Un capacitor ya viene definido, ya un capacitor dice, mi capacitancia es 5 microfaradios, 10 microfaradios, 10 milifaradios. Siempre es constante, no varía su capacitancia, a menos que tú manipules el capacitor internamente, agrandándolo o ajustando la distancia entre las placas. Pero normalmente es constante. Entonces la capacitancia es constante, saco la constante, integro la carga por diferencial de carga. Bueno, acá la carga se integra, ¿no? La integral de una vaina que es n, bueno, voy a poner acá la propiedad ya. X diferencial de x es así, ¿no? Es igual a x a la n más 1, su exponente, más 1, su exponente sobre n más 1. Esa propiedad, x a la n.
Entonces acá yo tengo una carga, voy a sumar, está elevado a la 1, va a ser 1 más 1, 2 entre 2. Entonces va a ser carga entre 2, como ya saqué, ya está la capacitancia, vuelvo a multiplicar la capacitancia. Entonces carga por carga va a ser, perdón, carga a la 1 más 1 va a ser carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Luego de integrar obtengo esta fórmula. Esa es la primera fórmula para calcular el trabajo en un capacitor. ¿Pero qué es el trabajo? El trabajo es la energía que requiere para mover esa determinada carga. Entonces, esto es igual a la energía que almacena el capacitor. U. Se simboliza con U. De ahí viene la fórmula, ¿ya? Esa es la demostración. Ahora vamos con las siguientes fórmulas. A partir de esta fórmula ya salen las demás full reemplazo nomás. Vamos a jugar con la fórmula de capacitancia y carga entre voltaje. Entonces la energía va a ser Q cuadrado sobre 2C, ¿no? Porque la energía es igual al trabajo que requiero para mover esa carga. Entonces la energía va a ser igual al Q cuadrado sobre 2C o igual al trabajo también. Pero tú qué sabes, que la carga es capacitancia por voltaje, ¿no? Eso ya sabes de dónde viene, ¿no? Por si alguien no se da cuenta todavía. De esta fórmula. Esta fórmula que conocimos en la clase anterior, de acá yo despejo carga. Pasa a multiplicar voltaje C por V. De ahí viene. Entonces reemplazo esta carga acá. Entonces va a ser C cuadrado por V cuadrado, ¿sí? Se va a ser C cuadrado por V cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Se va un C con este C y va a quedar voltaje al cuadrado por capacitancia entre 2. Esta es otra fórmula. ¿Te das cuenta? Ya tenemos dos fórmulas. Ya. Tenemos esta para calcular la energía y tenemos esta. Ya van dos fórmulas. Vamos por la tercera. Ahora, con esta nueva fórmula que hemos obtenido acá, falta hacer la combinación. Tengo esta fórmula para calcular la energía o el trabajo. Entonces va a ser voltaje al cuadrado por capacitancia entre 2. Tú sabes que la capacitancia es carga entre voltaje. Esta formulita ya lo vamos a ver a partir de ahora siempre. Entonces la energía va a ser igual a V cuadrado entre 2. Reemplazo, en vez de capacitancia pongo carga entre voltajes. Se van los voltajes y me va a quedar un medio de carga por voltaje. Esas tres fórmulas son los que se usan normalmente para calcular la energía en un capacitor. ¿Y qué es la energía de un capacitor? Es el trabajo requerido para mover una carga a su placa y esa carga genere un campo que va a atraer a otra carga. O sea, prácticamente almacena el trabajo que hizo la fuente en su campo. Esa es la energía que almacena un capacitor. El trabajo que se utilizó para mover una determinada carga. Y bueno, gráficamente, si tú relacionas a partir de la fórmula que capacitancia es carga entre voltaje, te das cuenta que el voltaje y la carga son directamente proporcionales, ¿no? Están dividiéndose. Entonces, la gráfica va a ser así, una línea recta cuando son directamente proporcionales. Esto se ve. Y aquí están las fórmulas, las tres fórmulas. Carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia, un medio de carga por voltaje al cuadrado y un medio de carga entre voltaje. Las cargas siempre en magnitud, no es necesario acá el signo. Y eso es todo.